Ciclo de historias de vida de los candidatos a vicepresidentes. Hoy le toca el turno a la candidata por el Partido Nacional, Beatriz Argimón. Vamos a ver cómo fue la crianza, la infancia y la adolescencia de esta mujer, de esta líder del Partido Blanco. Beatriz Argimón Cedeira nació el 14 de agosto de 1961 en pleno centro de Montevideo y se crió junto a sus padres y una hermana 3 años menor, Estela. Empezaba a ser la hermana mayor, la nieta mayor, sobrina mayor, la prima mayor. Eso sí fue todo un tema porque era como que todo estaba especialmente en casa focalizado. Bueno, yo creo que nos pasa a todos los mayores, ¿no? A que todo salga bien con la primera. Su padre, que falleció hace un año, era funcionario público, mientras que su madre, que hoy tiene 86 años muy bien llevados, era ama de casa. Beatriz recuerda que habían construido un hogar bastante regimentado. Nosotros tuvimos una educación donde las responsabilidades se marcaban. Yo tengo la imagen después de venir de la escuela, de almorzar, de sentarse mamá en el medio de las dos, a ver qué deberes hacíamos. Si la cosa venía que no le gustaba, arrancaba la hoja y volvíamos a empezar. Las hermanas cursaron primaria en la escuela número 8 República de Haití y ambas eran buenas alumnas, aunque con distintos perfiles. Íbamos a la educación pública y mamá se ocupaba de todas las tareas extracurriculares y de la formación cristiana. Y teníamos todo, inglés, lo que me quedaba más lejos era el conservatorio musical, pero bueno, todo era ahí en la zona. Aunque su padre le sugirió que aprendiera guitarra en el conservatorio, ella se fascinó con el acordeón piano y estudió muchos años ese instrumento. Mi abuelo, por el lado materno, me contaba que en España, en su familia, había mucho acordeonista, así que de algún lado me venía. El liceo lo hizo en el colegio privado José Pedro Varela y preparatorios en el UDEP, en parte porque a sus padres les preocupaba la conmoción social que se vivía en los centros de educación pública por esa época. No obstante, Beatriz comenzó a militar con 16 años, encauzando por allí su rebeldía adolescente. Tenía, obviamente, amigos y amigas en el barrio y especialmente en grupos de la parroquia que fuimos interactuando y que teníamos toda militancia. Bueno, y ni quiero hablar después ya cuando las juventudes de los partidos podían organizarse. Con un padre herrerista y una madre wilsonista, la política era tema de sobremesa en la casa. La familia enfrentó tiempos difíciles cuando su padre, que tenía una larga carrera administrativa y era gerente en ILPE, fue destituido por la dictadura militar. Ella estaba por cumplir 17 años. Me acuerdo yo haberlo ido a buscar su último día de trabajo al terminal pesquero y él salir a donde estaban todos fileteando la planta y el saludo escondido de los funcionarios. Y cuando nos dijo por qué había sido destituido, nos dijo: yo sé que el viejo Herrera estaría orgulloso de mí. Fue un gran cimbronazo, porque al tener una familia tan organizada y una administración todo tan proyectado, con 2 hijas adolescentes, educándose en colegio privado, fue todo un cimbronazo familiar. Lograron navegar la situación con ahorros hasta que su padre consiguió otro trabajo. Más adelante fue restituido en su cargo en ILPE después de la salida democrática. Bueno, se sufrió esa destitución, ¿no? En un momento tan complicado del país, donde su padre, funcionario público, pierde su trabajo. Y eso obviamente que siempre cuesta, si bien después fue restituido, como tanta gente que fue destituida de sus cargos en la dictadura y después se le restituyó en el ámbito público. Sí, además cuando uno antes tenía el trabajo para toda la vida, cuando te destituían era complicado, ¿no? Y el sostén del hogar, ¿cómo hace para mantener una familia mientras tanto? Dice que se valieron de los ahorros, después consiguió algún otro trabajo y bueno, después fue restituido, pero le pesaba mucho esto que decía Paula de el ser
al hacer una carrera administrativa, de repente que se vea truncada, también te afecta la autoestima. Bueno, lo que es la vida personal de Beatriz realmente ha sido intensa porque se casó 3 veces. 3 matrimonios y además yendo en contra de los preceptos religiosos tan arraigados en su familia. No fue fácil el poner su voluntad por encima de lo que opinaban sus parientes, sus padres, sobre todo en la primera separación, en el primer divorcio. Vamos a ver cómo fue su vida personal. Si bien Beatriz era una joven sociable y activa, no era muy enamoradiza, aunque admite que también estaba condicionada por lo cultural y los firmes preceptos morales inculcados en su crianza. Yo venía de una familia muy católica y de abuelos, entonces la formación religiosa en mis primeros años de juventud pesaba mucho. Se ennovió por primera vez a los 19 años y se casó con ese primer novio a los 23. Una semana antes de cumplir los 25, tuvo a su primera hija. Y ahí todavía estaba estudiando. Y trabajaba 8 horas, porque yo me presenté en un concurso en OCE y trabajaba 8 horas, estudiaba y tenía a María Belén. Beatriz asegura que pudo hacerlo gracias a la guardería de funcionarios de OCE que le permitía trabajar al lado de su hija. Yo crié a mi hija en esa guardería, por eso también reivindico tanto tener esos espacios, porque ahí me facilitó mucho el saber que la nena estaba bien cuidada. Cuando María Belén tenía 4 años, su padre, que era ingeniero en sistemas, decidió irse a vivir a Italia, donde tenía familia, para buscar un mejor futuro. Esa decisión, que no coincidía con el desarrollo personal que Beatriz había imaginado para sí, ni con su proyecto integral de vida, significó la ruptura del matrimonio. Para mí estar rodeada de afectos es muy importante. Quedarme en el lugar donde yo quería que mi hija no solo naciera, sino creciera también, decidí quedarme acá. No quería irme de acá, ni del mundo de mis afectos. Y así fue como María Belén tenía vacaciones con el padre en Europa y con ese dolor que me daba dejarla ir. No fue nada fácil comunicar la noticia de la separación al interior de su familia. En el caso de mis padres, especialmente mi madre, fue bastante complicada. Ahí la que reaccionó y bueno, y esto es así, veremos qué hacemos, y fue mi abuela paterna y fue la que naturalizó el episodio. Más tarde, en el ambiente de la militancia, conoció al papá de su segundo hijo, que era 16 años mayor. Creo que ahí hubo mucho de contención, de poder aflojar un poco todo eso, también de haber estado sola con una hija tiempo. Beatriz señala que hasta que nació Juan Santiago estuvo pendiente del mandato cultural que ella misma había revolucionado con su divorcio. El papá de Santiago tenía 3 hijos de su primer matrimonio y me encantaba eso, tener la casa llena de chiquilines, de las familias ensambladas. Lo disfruto. Hoy el papá de Santiago falleció y sé que fue un momento de estabilidad de los 3 muy importante. En diciembre de 2009 volvió a dar el sí en terceras nupcias. El casamiento fue en el Yacht Club al atardecer y allí se mezclaron amigos y compañeros del Parlamento, de distintos cursos, del teatro y de la televisión. Yo soy pro matrimonio, como es notorio, y Jorge también. Tengo con mi marido una relación maravillosa. Y pese a todo lo pasado, hay estructuras que respetamos. También fue un mensaje para nuestros hijos. Y no solo lo entendieron, sino que lo acompañaron, lo acompañan y lo disfrutamos. Es el gran amor y es el amor que llega con esa tranquilidad, ese orden y el disfrute de todo lo que te queda. Recientemente Beatriz se estrenó como abuela y disfruta de ese rol más de lo que hubiera podido imaginar. Yo soy de esas abuelas insoportables que está fascinada con tener ese nieto divino que llegó hace casi 10 meses y que momento que tengo me escabullo para
pobre niño, apretarlo. Contenta. Enloquecida con su nieto, imagínate. Sí, ese bebote divino. La pregunta era, ¿pero por qué te casaste por tercera vez? 3 veces. Dice, bueno, somos tradicionalistas, respetamos las estructuras, pro casamiento. Y así fue que, bueno, que se casó con su actual marido, su gran amor, por lo que dijo, ¿eh? La tercera es la vencida. La típica se la ven a Richo 1000 veces. Sí, la tercera fue la vencida, así que muy feliz con su vida personal, Beatriz. Y bueno, ¿y qué rol ocupó la política en la vida de Beatriz Argimón? Ella dice que sabía que iba a ser política desde que era adolescente. Desde chica, Beatriz decía que iba a ser maestra de niños con dificultades para el aprendizaje. No obstante, durante la adolescencia se dio cuenta claramente de su vocación política. Empecé notariado porque me gustaba todo el tema de la certeza. Pero ya cuando estaba en segundo o tercero de facultad, que militaba muchísimo, sabía que de pronto iba a ejercer, pero que la prioridad iba a pasar por otro lado. Tras recibirse de escribana en julio del 89, ejerció su profesión cerca de 10 años, pero lo cierto es que a 4 meses de recibirse ya se estaba presentando como candidata a edila de Montevideo, su primer cargo electivo. Mis padres me miraron como diciendo, pero recién se acaba de recibir. Y claro, después te das cuenta, ¿viste? Apostás, como en ese momento era el tema, qué bueno tener una hija universitaria, se concreta y resulta que después su vida va a pasar por otro lado. En el fondo ellos sabían que esa beta en algún momento iba a ser la que priorizara. Desde que fue edila en adelante, la vorágine de su carrera política no se detuvo. Fue directora del Instituto Nacional del Menor, INAME, lo que significó un gran aprendizaje de vida, no tanto de gestión. Yo tenía 34 años y fue realmente un aprendizaje. Y tuve ahí algo que valoro muchísimo. La mayoría de las directoras eran mujeres y sintieron que tenían que sostener a la más joven de las directoras. Pese a lo desafiante que resultó ese cargo, el momento más difícil de su vida profesional lo viviría en el 2000 al ser electa diputada. Que abandonar la seguridad de mi cargo público con 2 hijos para ser mujer política. Porque cuando salí electa diputada yo tenía que renunciar, yo era escribana del Banco Hipotecario en ese momento, y tenía que dejar de tener ese ingreso que me daba tranquilidad, buen ingreso, para algo que iba a ser, no sabía por cuánto tiempo. El inicio de su trabajo en el Parlamento estuvo cargado de emociones. El día que uno ingresa por primera vez a la Cámara, sentís y vivís la democracia con una responsabilidad muy fuerte. Fueron 2 periodos y hasta 2010 conservó su banca en la Cámara de Diputados, pero finalmente sucedió lo temido. Fíjate que en el momento más duro para una mujer en la madurez, como fue mis 50 años, yo quedo fuera del Parlamento. Y ahí viene todo un proceso de repensarte. Beatriz ganó gran visibilidad con sus participaciones en teatro y televisión, principalmente tras ser panelista durante 3 años del programa Esta Boca es Mía hasta el 2011. Además, como mujer política, marcó importantes hitos. Logró que el directorio del Partido Nacional tuviera una presidenta por primera vez en 182 años, cargo que asumió el 16 de abril de 2018, aunque ya integraba el directorio desde 2009. Pudimos romper el techo de cristal en la estructura. Eso tuvo más que ver con esa pelea permanente de la apertura a las mujeres del Partido Nacional. Es como que yo debía llegar ahí, ¿no? Eso ya fue como más como cuadro político. La propuesta de Luis Lacalle Pou para integrar la fórmula del Partido Nacional en las próximas elecciones fue como ponerle un broche de oro a una larga carrera. Y lo de la fórmula fue, ¿viste? Ese episodio asombroso en tu vida, ¿no? Y yo siempre supe que iba a trabajar para Luis en una campaña para la presidencia. Jamás pensé que como compañera de fórmula.
Al mirar su camino en perspectiva, Beatriz se asombra de los avances obtenidos en favor de las mujeres, que son, junto a los niños, su mayor preocupación. Claro, cuando uno lo vive de adentro, de pronto decís, bueno, se van concretando esos espacios que yo siempre lo entendí como que era mi rol, el de abrir espacios especialmente para las más jóvenes. Yo soy una orgullosa militante del movimiento de mujeres políticas uruguayas. Yo aprendí con mujeres de todos los partidos. Pasión verdadera por la política, ¿no? Sí, ya se estaba recibiendo y ya se estaba candidateando porque dijo, voy a ejercer, pero hasta ahí, yo sé que voy a hacer política. Y hay que reconocerle, la verdad que el Partido Nacional antes era un vestuario. Totalmente. Bueno, y con Beatriz cerramos este ciclo de entrevistas a los candidatos a la vicepresidencia, pero quedan en la página web. Pueden visitar tele12.com/historias de vida y allí tienen todas las historias de vida de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia para repasar antes del domingo, antes de poner ese voto en la urna, a la vida personal de cada uno. Tenemos re poquito tiempo, pero Nelson Fernández, que nos está mirando, el conductor de Séptimo Día, acá por la tele, nos dice que para el Parlamento, una corrección de lo que decíamos antes de los votos en blanco y anulados, para el Parlamento solamente importan los votos a listas de partidos. Y todo el resto, en blanco, anulado, lo que sea que haya dentro del sobre, quedan por fuera para los porcentajes que van a las bancas. En la Cámara, bueno, o sea que solo con las listas es que los votos válidos que refieran a listas es que se define la composición parlamentaria. Queda aclarado el asunto, hacemos una tanda, pero quédense ahí porque vamos a dar a conocer, bueno, vamos a repetir la historia porque esto fue estrenado ayer en Telemundo Central, pero vamos a conocer a la